Esta ponencia se titula Bioética y Matemáticas, un acercamiento al humanismo. Soy Mayuri Burgos Duarte, estudiante de primer año de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar. Esta ponencia hace parte de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en básica secundaria articulada a un pensamiento bioético. Estoy buscando una vía que permita desmitificar el aprendizaje de las matemáticas, que se aporten argumentos desde las principales tendencias del pensamiento bioético para contribuir a esa dimensión humanizadora en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Dentro del planteamiento del problema, pues encontramos una sociedad individualista que no privilegia el bien común, faltos de solidaridad, carentes de respeto por la naturaleza, carentes de valores humanos, y un modelo educativo tradicionalista que privilegia la memoria sobre la reflexión. En la enseñanza de las matemáticas es común encontrar desmotivación en nuestros estudiantes cuando se enseña desde algoritmos y de forma mecánica. No se está enseñando para la vida, sino para dar respuestas condicionadas. Esto hace que los estudiantes tengan temor a proponer y a veces hasta equivocarse. En las instituciones educativas, pues las prácticas pedagógicas prevalecen la enseñanza por contenidos. En la revisión de los documentos dados por el Ministerio de Educación, inicialmente la propuesta es muy buena en cuanto a la contextualización, el planteamiento y solución de problemas, los ejes de pensamiento, los procesos generales. Sin embargo, cuando pasamos de la teoría a la práctica, no resulta ser tan efectiva porque se termina parcelando, se termina como desuniendo los aprendizajes y se olvida la esencia fundamental que es el docente, la esencia fundamental del maestro y de los estudiantes como seres inacabados en este proceso, como lo dice Paulo Freire. Se somete el proceso de enseñanza-aprendizaje a resultados cuantitativos o pruebas estandarizadas que no muestran la ontogénesis, la dinámica, la individuación de este proceso de los estudiantes que participan en él. La incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19 pues también nos pone en evidencia revitalizar la manera en que enseñamos matemáticas. En este sentido, generar un pensamiento bioético que tenga en cuenta la racionalidad de la vida, del bienestar humano y del cuidado del planeta, como Potter en 1999 lo anunció, es de vital importancia en considerar esa bioética como una ética para la vida. Entonces, bajo estas reflexiones surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera el pensamiento bioético religado a la práctica pedagógica transforma la enseñanza de las matemáticas en básica secundaria en un sentido humanizador? Como objetivo, proporcionar una comprensión emergencial de las cualidades religadoras de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas para generar una propuesta pedagógica transformadora sustentada en un pensamiento bioético que fortalezca la práctica de individuación en la educación básica secundaria. Como justificación, pues dejar la concepción de práctica tradicional, rígida, descontextualizada e instrumental para pasar a una práctica educativa integradora que sea incluyente, multidisciplinar, contextualizada, que sea una práctica basada en la solidaridad, teniendo como eje fundamental la bioética. Esa relación entre bioética y matemáticas nos permitirá una nueva lógica de humanización que conecte la supervivencia con el desarrollo científico, el cuidado del planeta y como herramienta de reflexión. Dentro del estado del arte no he encontrado hallazgos de que se trabaje directamente la bioética con las matemáticas. Sin embargo, pues la bioética en la educación secundaria sí se ha abordado. Como referentes, pues tengo a Potter, la bioética como una ciencia para la supervivencia humana y la formación que en bioética debe hacerse desde muy temprana edad. Es por eso que se deben implementar propuestas desde primaria y secundaria. En España encontramos a Dieguez y Canterero, 1999, fueron pioneros en una propuesta curricular de bioética.
para básica secundaria. García y de abajo 2007 también tienen la bioética en educación secundaria. Esta propuesta fue impulsada por el Ministerio de Educación de España. En Brasil tenemos la bioética de intervención de Garrafa Bornei, que busca la dignidad del ser humano, la igualdad, el defender sus derechos, ¿sí? La emancipación, la libertad, que también comparten con Paulo Freire. En Chile tenemos a Coto con la enseñanza de una bioética proximal, una bioética local, pero que también tenga en cuenta lo global. En Colombia, Triana, el doctor Triana con la enseñanza de la bioética en la Universidad del Bosque. Él hizo una formación de 20.000 maestros en el 2008. Sin embargo, pues él fue como muy descriptivo, ya que pues no ha logrado trascender en las instituciones educativas. Sánchez también, 2011, trabajó en su tesis doctoral los dilemas de la bioética con estudiantes de 10º grado, también en la Universidad del Bosque. Néstor García con la bioética a la luz de la complejidad, él es de la Universidad Nueva Granada de Bogotá. Y Strander Marta 2016, que hace su propuesta en la Universidad Nueva Granada en la formación bioética con estudiantes de pregrado. Bueno, ¿cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre el pensamiento bioético y la enseñanza de las matemáticas? Partiendo de unos dilemas bioéticos que permitan poner en diálogo el pensamiento matemático con los conocimientos científicos, políticos, sociales y económicos, ¿sí? Esto llevará a fortalecer el desarrollo de unas competencias bioético-matemáticas. Como punto de partida, la bioética y las matemáticas ayudan a la solución de problemas. Entonces se buscan unas competencias más allá del aula de clase, más allá de un saber hacer en un contexto, y que tome como eje fundamental el humanismo que plantea Morán como eje fundamental de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la complejidad, surge aquí la complejidad como ese puente entre la bioética y las matemáticas. ¿Para qué? Para enseñar a pensar bien. ¿Pero qué es enseñar a pensar bien? Debemos partir desde la reflexión que las matemáticas están vinculadas con la incertidumbre, con la incompletitud. Esto lo demostró el matemático Kurt Gödel con el teorema, cuando demostró el teorema de la incompletitud. En este sentido, se busca que la enseñanza de las matemáticas, antes de formalizarlas, de abstraer y formalizar, se debe contextualizar y totalizar. Entonces, que comúnmente los maestros cometemos esos errores. ¿Para qué? Para descubrir en los estudiantes ese estado natural para plantear problemas de su realidad, para despertar su curiosidad, para potenciar la creatividad y para dejar ese pensamiento lineal que permita que un estudiante que está en sexto hasta que no llegue a octavo no pueda ver unos aprendizajes que a él le interesen. Hay que dar paso dejar esa no linealidad y esa individuación, que permita tener en cuenta esa individuación de los estudiantes. Bueno, también aquí se pueden establecer unas relaciones y apuestas frente a la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Tenemos una herencia de las matemáticas occidentales a lo largo de la historia. Esas matemáticas ya se han ubicado en un contexto sociocultural, desde la etnomatemática, desde la realidad en que se vive. Y las matemáticas y el pensamiento bioético que buscan, es la apuesta de este trabajo, superar el modelo reductor y disyuntor del conocimiento matemático, promover un método abierto de pensamiento matemático y bioético en construcción, capaz de absorber, convivir y dialogar con la incertidumbre, que promueva los sistemas dinámicos complejos. Como metodología, pues esta investigación se orienta por una razón abierta, es de carácter cualitativo, con un abordaje inicial hermenéutico, donde se están buscando pues las estrategias para el diseño de la propuesta.
La investigación se va configurando en una perspectiva compleja al abordar los problemas en diálogo con los enfoques críticos desde la búsqueda de los desprendimientos epistemológicos y metodológicos que fundamentan los paradigmas emergentes. Como conclusión, pues la relación entre educación y bioética en el contexto de la educación aún es marginal, hay mucho por hacer. La capacidad de analizar y proponer soluciones a los problemas de la comunidad y del planeta sitúan al pensamiento bioético como ese posible eslabón que necesita la educación en ciencias que tenga como eje central el humanismo. Y este es un intento por dar herramientas para la vida proporcionadas desde la bioética y las matemáticas para estudiantes de secundaria como punto de partida para la educación contemporánea. Muchas gracias.